Dios, a estudiar cada mandamiento minuciosamente, como usted está viendo en estos días que nos está ocupando los 10 mandamientos. Esos motivos se pueden resumir en 3. Por 3 motivos es que nos detenemos a estudiar minuciosamente los 10 mandamientos. El primer motivo es por su importancia, ¿verdad? La importancia de los 10 mandamientos. Y la importancia es tal que nosotros vemos que nuestra confesión de fe, que resume muy bien todo asunto de la ley, dice que esta ley fue inicialmente escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Que desde el primer momento Adán y Eva tenían esta ley escrita en sus corazones. Por eso vemos que de inicio, cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿verdad? Inmediatamente hay un sentido de culpa y de huir de Dios. Por eso notamos que desde el primer momento, cuando el hombre desobedece la voz de Dios, tiende a esconderse, porque Dios debía ser Dios para ellos. Y ellos, al rebelarse contra la palabra de Dios, están teniendo el nombre de Dios en vano, están teniendo otro Dios delante de ellos y se están haciendo un Dios falso. ¿Verdad? Entonces la ley ya estaba escrita en sus corazones. Solo que la ley fue puesta a la vista, a los ojos de ellos, allí en el monte Horeb por medio de Moisés, pero por el mismo dedo de Dios, en 10 mandamientos, en una tabla de piedra. En 2 tablas de piedra. Entonces, encontramos que esta ley, que fue dada de una manera extraordinaria, con truenos, una voz audible de parte de Dios, el mismo dedo de Dios, una santificación inicial que Dios pide de todo el pueblo, y donde solo Moisés pudo subir a ese monte. Esa ley es tan importante que el mismo Jesús en su ministerio dijo: yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y también nos explicó minuciosamente en qué consistía esa ley, porque había una muy mala interpretación de ello, y por eso ahí vamos al segundo motivo del por qué estamos explicando esta ley minuciosamente, y es por su ignorancia. O sea, hay una ignorancia tan generalizada de la ley de Dios dentro del mundo, que muchas personas piensan que, bueno, porque si guardan la segunda tabla de la ley ya no tienen ningún problema con Dios. El mundo piensa que va a ser juzgado por la segunda tabla. No, yo no le hago mal a nadie, yo amo a todo el mundo, yo trato de hacerle bien a todo el mundo. Yo pregunto, ¿y la primera tabla de la ley? ¿Es Dios lo primero para ti? ¿Te has fabricado alguna vez un Dios distinto? ¿Tú tomas el nombre de Dios en vano? ¿Tú tienes un día para adorar a Dios? Eso no lo tienen en cuenta. Hay una ignorancia generalizada de la ley de Dios, pero es que hay ignorancia hasta dentro del pueblo de Dios. Como por ejemplo, hay muchos de los que comienzan a visitarnos en esta iglesia, que ya llevamos un tiempo, podemos decir, con una apreciación correcta de la ley, no con un conocimiento perfecto, pero con una apreciación correcta de la ley. A algunos les choca. Dice, ¿cómo es eso? ¿Hay que guardar la ley? ¿Cómo es eso que la ley es tan importante, los 10 mandamientos tan importantes? ¿No estamos en la era o en la etapa de la gracia? ¿O en la dispensación de la gracia, donde ya la ley no es tan importante? Donde lo importante es amar y solamente amar. ¿Por qué aquí se habla tanto de la ley? ¿Cómo es eso que la ley hoy está escrita en el corazón de los creyentes? ¿Y por qué entonces la ley? O sea, hay un desconocimiento acerca de la ley moral, su importancia, su continuidad, su permanencia en este tiempo, el lugar que ocupa en el creyente, para qué es importante la ley en el creyente. O sea, hay una ignorancia total. Incluso, ¿qué exige correctamente la ley? ¿O qué nos demanda la ley? Cada uno de los mandamientos, ¿qué nos pide de verdad? El 4º mandamiento todavía hay que obedecerlo. Hay una ignorancia tal de la ley moral
de los 10 mandamientos, que por eso es que necesitamos estudiarlo minuciosamente. Pero en tercer lugar, el tercer motivo es por su reducción pecaminosa. O sea, el tercer motivo que nos ocupa, hablamos el domingo pasado de ello, es que nosotros tenemos una tendencia natural a reducir la ley lo más posible. Si el mandamiento es así, nosotros lo ponemos así. En el tiempo de Cristo, Jesús lo enseñó así categóricamente. Ustedes dicen que matar es no matarás, o sea, no le quitarás la vida a nadie, pero yo los digo que cuando ustedes ofenden a su hermano, están matándolo, están quebrando la ley. Cuando ustedes lo ofenden, le dicen pato, le dicen bobo, le dicen cualquier cosa a su hermano, ustedes están quebrando el sexto mandamiento. Ustedes habían escuchado y minimizaron el séptimo mandamiento a no adulterar, a no cometer adulterio. Pero yo os digo que si ustedes codician en su corazón a quien no es su esposa, no es su esposo, ya adulteraron en su corazón. Entonces nosotros tenemos una tendencia a reducir el mandamiento a, yo nunca he matado a nadie. No, hay muchas maneras de quebrar el sexto mandamiento. Y así hay muchas maneras de quebrar toda la ley. Si no entendemos el alcance de la ley, nosotros vamos a considerar que la ley es un listón que todos podemos brincar. Si nunca has asesinado, si nunca has adulterado físicamente, pues es un listoncito que yo lo brinco facilito. Pero cuando usted entiende bien que la ley es perfecta y que llega al corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, es un listón insuperable de brincar. Y que solo el Señor, con su justicia, lo pudo hacer. Y que la ley nos condena a todos, los pone a todos bajo pecado y dependiendo solo de la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Pero usted tiene que entender la ley para entender la grandeza, no solo de ella, sino de sus pecados. La negrura de sus pecados. Usted debe entender correctamente la ley. Y así pueda entonces usted depender solo de la gracia del Señor para la salvación de su alma. Domingo pasado comenzamos a ver los pecados que se condenan y prohíben en el tercer mandamiento, ¿verdad? Y vimos los primeros 4 pecados que se prohíben. Se prohíbe el pecado de usar el nombre de Dios de la manera que no se requiere. Se prohíbe ese pecado. Si tú usas el nombre de Dios de una manera indebida, de la manera que no se requiere, ahí estás quebrando el tercer mandamiento. Pero también se prohíbe en este mandamiento el uso y abuso de su nombre de manera ignorante. Pero de manera vana también, tú sabes. Dios te bendiga, sea de una manera vana, cuando no lo haces pensando correctamente. De manera irreverente, cuando usas el nombre de Dios o cualquier título suyo de una manera que no tiene en cuenta quién es Dios, usted está usando el nombre de Dios de manera irreverente, de manera profana también, cuando lo usas, pecaminosamente, indebidamente. Y cuando lo usa de manera supersticiosa también. Sí, hay mucha superstición en nosotros. Pensamos que hay muchas cosas que nosotros se las podemos atribuir a Dios y no es nada así. Recuerda aquella historia del pueblo de Israel cuando llevó el arca y pensaba que con el arca iba a resolver. Era usar de manera supersticiosa el nombre de Dios. Hoy, en nuestros días, usamos la Biblia supersticiosamente. Este es el libro sagrado, si lo pongo al lado de la camita mía no va a entrar el ladrón. O mi casa va a estar bendecida, se la pongo en la sala, en la mesita de la sala, de la entrada de la casa, ¿viste? La entrada de la casa es la palabra de Dios, pastor, esta casa está protegida por Dios. Eso es superstición y es usar el nombre de Dios de una manera vana y supersticiosa. Dios es Dios y está en todo lugar, hermanos. Y si quieres que Él sea el Señor de tu casa, que sea el Señor de tu corazón, de tu vida, de tu alma. Y ruega a Dios todos los días, Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo merezco que
Yo sé que aquí hay ladrones y tú me dices que hay tesoros en el cielo. Así que si a ti te place, guárdame de los ladrones, pero en este mundo tú me has advertido ya, hay ladrones. Así que además, concédeme armas para defenderme de los ladrones. Valor y líbrame de ellos, porque solo tú me puedes librar de ellos. Pero toda superstición, hermano, es pecaminosa. Todo uso del nombre de Dios de manera, o de todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios de manera supersticiosa es un quebranto, es un pecado que se prohíbe en el tercer mandamiento. Se prohíbe también el pecado de mencionar o usar de manera malvada sus títulos, los atributos suyos, las ordenanzas suyas y la obra suya. Recuerden que es Dios quien nos manda todo lo que nos manda. Cuando hay un mandamiento de Dios que te parece pesado, que te parece difícil y que tú quiebras así directamente, déjame decirle que tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Cuando tú dices mamá, como por ejemplo, Dios me dice que yo disciplino a mis hijos y dice que debe ser con vara. Pero yo creo que eso es un abuso. Tú estás tomando la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, en vano. Tú estás diciendo la psicología tiene más razón que la palabra de Dios. Y a mí el psicólogo me dijo, y la ciencia ha avanzado mucho, que los niños hay que darle mucha atención, todos los gustos, para que su autoestima crezca. Y nada de disciplina, penitencia, ay no, eso lo traumatiza. Usted está tomando el nombre de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha ordenado, como una porquería. Está poniendo lo que dice el mundo, lo que dice la supuesta ciencia en alto y estás tomando el nombre de Dios en vano. Y así con cada consejo de Dios. Cuando usted es un jovencito, Dios te dice, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que tus ojos miran, porque hay peligro en eso y depende de cómo estén tus ojos, está tu corazón. Cuidado porque los ojos nunca se sacian, ni los oídos se sacian. Cuidado con lo que ves. Si tú no tienes control con lo que ves, tú das rienda suelta a tus ojos. Miras lo que te venga a la vista y te deleitas en todo lo que viene a la vista. Tú estás tomando el nombre de Dios, lo que Dios te ha ordenado, en vano. De muchas maneras tomamos su nombre en vano. Señor, nos libre de hacerlo, pero de muchas maneras. Se prohíbe también, en cuarto lugar, y lo vimos ya el domingo pasado, la blasfemia y toda clase de maldición contra Dios, juramentos y votos pecaminosos. Cuando hacemos juramentos y votos pecaminosos, cuando damos rienda suelta a nuestros labios y prometemos y no hacemos, estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque todo juramento y todo voto debemos hacerlo delante de Dios. Porque Él es el único que puede juzgar realmente nuestras acciones. No es delante de mi madre ni de mi padre que yo puedo jurar, ni por mi madre o por mi padre, ni debo ser precipitado en prometer a Dios voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando no tiene ningún poder para hacerlo. Cuando quebrantamos un matrimonio, quebrantamos nuestro compromiso delante de nuestro pacto matrimonial, es un pacto que hicimos delante de Dios. Todas las veces que tú no eres fiel a tu matrimonio, que tienes un pensamiento pecaminoso dentro de tu matrimonio, todas las veces que tú quiebras tu matrimonio, ya sea en palabras, en pensamientos o en hechos, tú estás tomando el nombre de Dios en vano, porque tú hiciste un voto de fidelidad. El Señor tenga misericordia de nosotros. Y gracias demos por Cristo. Hoy continuaremos viendo otros pecados condenados en el tercer mandamiento. El quinto de ellos, primero del día de hoy,
El primero que vamos a ver el día de hoy es el quinto, ¿eh? Pero yo voy a mencionar el primer pecado. El primer pecado que se prohíbe, o el quinto pecado que se prohíbe. Vamos a hacerlo en ese orden, porque hoy es continuación del próximo domingo. Vamos a ver si no me confundo en los números. El quinto pecado que se prohíbe en el tercer mandamiento es el de murmuración o queja contra los decretos de Dios. Pero también dentro de ello, la curiosa inquisición sobre ellos, o sea, ¿por qué? Yo quiero saber por qué pasó esto. Y también, por supuesto, la aplicación falsa de los mismos. Esos decretos, ya que el decreto de Dios fue este, y que lo que Dios ha establecido es esto, entonces yo voy a pecaminosamente hacer esto. Así como los actos providenciales, o sea, hacer un uso pecaminoso de los decretos y los actos en la providencia de Dios. Cuando estamos hablando de decreto de Dios, espero todo el mundo sepa, es aquello que Dios ha establecido desde la eternidad para todos nosotros. A veces nos quejamos de la familia en que nacimos, o de si tengo el pelo negro o rubio, o soy calvo a los 25, o me dio, o soy gordito de nacimiento, de genética, o soy flaco de genética. Es que todo lo que Dios ha decretado, ya sea en mi vida personal o donde Dios ha decretado dónde nací, cómo voy a crecer, quiénes fueron nuestros padres. Dios ha decretado todo eso, pero también ha decretado su voluntad en su palabra sobre muchas cosas y a veces hasta nos sublevamos contra eso. Nos sublevamos contra el hecho de que Dios haya decretado en su palabra que las mujeres se tienen que someter a sus esposos. O que tengamos que honrar a nuestros padres siempre. Porque, pastor, se ve que tú no sabes quién es mi padre y quién es mi madre. No, pero Dios te lo dio así. Entonces, toda murmuración o queja contra los decretos de Dios, también inquirir curiosamente y déjame descubrir esta providencia, este decreto. Toda aplicación falsa de los mismos, así como de los actos providenciales, es condenado aquí. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Yo les puse algunos ejemplos, algunas ideas, pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para tener más luz. ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo que toda murmuración o queja contra los decretos de Dios? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo en Romanos 9. Romanos 9, verso 14. Vamos a ir primero y luego vamos a ir del 19 al 20. Romanos 9, 14. Si usted es cristiano, abra su Biblia. Si no es cristiano, o sea, si no, mire la Biblia del cristiano que tiene al lado. Pero yo espero que si usted es cristiano, venga con Biblia a la iglesia y que tenga una, ya sea digital, estamos en la era digital, o física, pero una Biblia. En Reina Valera del 60, el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y responde, en ninguna manera. Dice el verso 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, si Dios elige, déjame ubicarlo en contexto, porque algunos no están ubicados en el contexto de este pasaje, aunque todos deberíamos estar ubicados. Porque la Biblia habla de la elección soberana de Dios. No se trata del que quiere ni del que corre, porque ni nadie quiere ni nadie corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y Dios se complace en elegir a muchos para salvación. Pero es Él el que escoge. Pero al que no escoge, y algunas personas pecaminosamente dirán, ¿y por qué Dios sin culpa si Él es el que escoge? Eso es, hermano, murmurar del decreto de Dios. Eso es murmurar del decreto de Dios. Cuando usted dice, ¿por qué? Y hay muchos arminianos que así lo hacen. Y muchos de nosotros quizás así lo hemos hecho. ¿Y por qué Dios sin culpa entonces? Porque si es Él el que escoge, entonces ¿qué vamos a hacer del que no escoge? Mire la respuesta, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, primero, entendamos que Dios no tiene que tener misericordia de nadie, porque la misericordia es algo que nace del misericordioso y que no merece nadie. La misericordia nadie la merece. Lo que merecemos tú y yo y todos los hombres es la ira de Dios por nuestros pecados. Si Dios quiere mostrar su misericordia, como bien muestra aquí este texto, si quiere ser notoria su misericordia para con los hombres y quiere escoger a muchos para salvación, hermanos, gocémonos, alegrémonos y glorifiquemos a Dios porque ha tenido misericordia de muchos y ha escogido a muchos en Cristo, porque no los escogió simplemente y dijo, tú eres más bonito, tú eres más feíto, y como eres más feíto voy a tener misericordia de ti. No, tuvo que él mismo, Dios mismo, hacerse hombre, vivir una vida justa en lugar de esos hombres y morir verdaderamente como hombre por esos hombres para tener misericordia de ellos y pagar y satisfacer así su propia justicia que demanda que por el pecado haya muerte y haya tenido misericordia de tantos. No somos nadie para decir, Señor, ¿por qué tú no escoges a más? ¿O por qué no escoges a todos? ¿O por qué no escoges a fulanito? Hermanos, cuidado con tener esos pensamientos pecaminosos. Es tener el nombre de Dios en vano cuando nosotros queremos altercar con Dios por las providencias de Dios o por los decretos de Dios. Esa es una manera. Esa es una manera pecaminosa de quebrar el tercer mandamiento, cosa que hacen muchos, cosas en las cuales hemos caído quizás cada uno de los que aquí estamos. En Deuteronomio 29:29 se nos dice que nosotros no tenemos derecho a estar incursionando en los decretos de Dios. ¿Por qué Dios elige a esto? ¿Por qué esa elección soberana tiene que ser tan de parte de Dios? ¿Y por qué las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si Dios ha revelado algo, declarémoslo y obedezcámoslo, porque es para obedecer, es para creerlo y obedecerlo. Si Dios no lo ha revelado, pues Dios no lo ha revelado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? ¿Qué hay de los niños que mueren en la infancia? ¿Qué hay de los niños que mueren recién nacidos? ¿A dónde van? ¿Son salvos todos? ¿Todos son condenados? ¿Nos habla la Biblia de eso, hermano? Miren, con claridad no nos habla. Hay cosas que nos dice y eso debemos creerlo. Pero hay cosas que no nos dice. No incursionemos más. La Biblia nos dice que todos nacemos en pecado. Todos. En pecado me concibió mi madre, dice la Escritura. Entonces, si ya en pecado somos concebidos, y la Escritura dice que en Adán, o sea, todos los descendientes de Adán, todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Entonces un niño que es hijo de Adán, cuando nace, necesita estar en Cristo para ser vivificado. Ahora, si Dios les aplica la salvación a los niños que Él sabe van a morir en la infancia, porque Él lo sabe, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y que cualquier niño que nazca no es un inocente, es un hijo de Adán. No estamos hablando de un gatico que hace miau, estamos hablando de un tigre que nada más que crezca va a sacar las garras y los dientes y va a devorar a otros animalitos. ¿Ya? Sí, no es un angelito, no es un niñito inocente, es un hijo de Adán el que nació allí. Si Dios los salva a todos, puede ser que Dios los salve a todos. Si Dios los condena a todos, puede ser que Dios los condena a todos, porque no sabemos. Y no debemos incursionar demasiado en eso, porque no se nos ha revelado. Si hubiera revelación sobre esto, hablamos todo lo revelado. Pero si no hay revelación sobre esto,
Hablemos solo lo que se nos revela. Hasta ahí podemos llegar, no más que eso. Incursionar demasiado en ese asunto y querer buscar lo que no hay, eso es pecaminoso. Es decir, Señor, tú tienes que revelarme más. Es tomar su nombre en vano. Es hacer una incursión pecaminosa en aquello que Dios no nos ha hablado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Algunos por ahí, hermanos, les encanta estar hablando de los asuntos que no están claros en la Biblia. Eso es pecaminoso, hermano. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, no te metas en eso. Esos son, ese debate sobre genealogía y cosas interminables es pecaminoso. No te metas en eso. Es pecaminoso. Lo que está claro, aquí un hombre de Dios dijo que los pasajes de la Escritura que más le preocupaba no eran los que no entendía, eran los que entendía. Porque los que entendía claramente los condenaban a él. Los que no entendía, bueno, no lo entiendo. Entonces, hermano, miremos aquellos pasajes que están claros y roguemos al Señor que podamos glorificarle viviendo en ellos con gozo, obedeciéndolos con gozo por su gracia, porque sabemos ya que el Adán, el viejo hombre en nosotros, no obedece ningún mandamiento. Que solo aquel hombre nuevo que por el Espíritu de Cristo vive en nosotros, ese puede gozarse y deleitarse en la ley de Dios. En Romanos 6 encontramos una manera pecaminosa de usar los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, la voluntad revelada de Dios. En Romanos 6 el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? En el verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Todos nosotros sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Imagínense que ahora usted sepa esa voluntad revelada de Dios. Dios ha hecho que donde hubo mucho pecado, ahí sobreabundó la gracia. Y que usted diga, perfecto, voy a empezar a pecar bastante para que la gracia de Dios sobreabunde. Hermanos, eso es una manera pecaminosa de interpretar la voluntad decretada de Dios. Es una manera pecaminosa. ¿Cuántas personas por ahí que dicen ser cristianos dicen, Dios me perdona todo lo que yo haga? En Cristo hay perdón abundante. Por lo tanto, si yo tengo una tendencia homosexual, yo voy a ser homosexual y la gracia de Dios es abundante. No se preocupe, pastor, yo le falto el respeto a mi esposo 500 veces y Dios siempre me perdona. Hermanos, eso es una manera pecaminosa de vivir y de entender la Escritura. Es entender el decreto de Dios, de su perdón, de su amor, y usarlo pecaminosamente. Es tomar el nombre de Dios en vano, porque la gracia de Dios abundó perdonando y rescatando de esa vana manera de vivir a las personas de sus pecados. Por eso la respuesta del apóstol Pablo es, en ninguna manera voy a hacer que el pecado abunde, que voy a pecar más para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, porque los que hemos sido rescatados del pecado, hemos sido muertos al pecado. ¿Cómo pues viviremos aún en él? Pero sí había algunos pensamientos por ahí de, vamos a pecar para que la gracia abunde. Esa es una manera pecaminosa de tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios es santo, hermanos. Dios es santo, hermanos. Si Él nos ha dado gracia, es para sacarnos del pecado. El pecado trae muerte, el pecado trae separación de Dios. Dios nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo para matar el pecado y la obra del pecado en nosotros. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, encontramos otra manera, otro ejemplo bíblico de cómo también tomar su nombre en vano. Eclesiastés 8:11. Ustedes saben que el autor de Eclesiastés mira al mundo, mira aquellas cosas que son vanidad en el mundo,
aquellas cosas que son controversiales en el mundo, ¿verdad? Y de vez en cuando, o sea, el autor de Eclesiastés luce pesimista muchas veces. Dice, no importa que tú seas justo, tú vives con justicia y vas para el hueco igual que, en otras palabras, ¿no? Vas para el hueco igual que el pecador. La misma suerte ocurre, viene al justo que al pecador. Casi lo mismo. Los dos se enferman del estómago, los dos le dan los mismos virus, los dos, el ladrón le roba o no le roba. No, a veces al impío le va mejor. Y dice, ¿de qué le sirve al justo vivir de esa manera? Miren el verso 11, de hecho, del Eclesiastés 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, tú ves al malo, al perverso, por 67 años haciendo la misma perversidad y no le pasa nada malo. Dice, mire lo que pasa. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Miren esto. Las personas comienzan a mirar a su alrededor y ve que al malo no le pasa nada malo. Ves al ladrón, no le pasa nada malo. Ves al impío, que visiblemente es un impío, habla mal, se comporta mal y todo le va bien. Tú dices, no hay Dios en el cielo. No hay ninguna justicia que pagar, no hay nada que pagar, por lo tanto, mi corazón comienza a inclinarse al mal. ¿Qué estás haciendo con eso? Haciendo una mala interpretación de la providencia. Una interpretación pecaminosa. Primero, estás diciendo no hay Dios que juzga la maldad. Estás siendo ignorante de que eso que le sale bien al impío es para condenación del impío. Estás ignorando, hermanos, que la vida no es esto que tú ves aquí, este pedacito de tiempo. A veces nosotros reducimos el evangelio realmente a que las cosas nos vayan bien en este mundo. Hermanos, el evangelio no se trata de eso. Quiero decirte que la esencia del evangelio es perdón de tus pecados y vida eterna. La esencia del evangelio es ser librado por la gracia de Dios, de la ira de Dios, a la condenación eterna. Eres librado de la condenación eterna. Lo siento, pero si tú piensas y tú juzgas el cristianismo todo el tiempo con lo que ven estos ojos, y tú piensas, y tú miras al cristiano y tú dices, bueno, este cristiano este es el que más trabajo pasa. Este es el que peor le va. Tú ves una familia de cristianos pasando trabajo, criando a sus hijos en escasez, y tú dices que va, yo mejor me comporto como un impío, mira cómo que bien les va. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar aquel que juzga todas las cosas como que no es justo, y tú interpretas la providencia de una manera pecaminosa. Cuidado de interpretar el mundo con tus ojos físicos y no a la luz de la verdad gloriosa que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. La vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. La vida del hombre no es solo cuerpo. Jesús dijo, no temáis a aquel que mata el cuerpo y no puede hacer nada con el alma. Teman a aquel que mata el cuerpo y echa el alma al infierno. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee hoy. Es mucho más que eso. Recuerden que el alma es inmortal y que nosotros seremos juzgados para vivir para siempre o morir para siempre. No se limite a juzgar en este tiempo solamente. Quinto, sexta prohibición, sexto pecado que se prohíbe en el tercer mandamiento. Bueno, se prohíbe también
la incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Sí, cuando tú interpretas incorrectamente la palabra de Dios, estás tomando su nombre en vano. Por supuesto que la mala aplicación de la palabra de Dios es por una incorrecta interpretación de ella o algún otro modo de pervertir la palabra o de alguna manera abrazar una doctrina falsa. La mala interpretación de la palabra de Dios, la mala aplicación de la palabra de Dios. ¿Quién aquí puede decir yo nunca he interpretado mal la palabra de Dios? Yo nunca he practicado indebidamente algo en relación a la palabra de Dios porque siempre he conocido perfectamente la palabra de Dios. Hermano, de hecho, todos los que estamos aquí tenemos algún error. Y si no los tenemos, aunque conozcamos la palabra de Dios, a veces no la aplicamos correctamente. Todas las veces que usted no ha aplicado correctamente la palabra de Dios, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Porque Él nos ha hablado por medio de su palabra. Cuando usted toma su palabra en vano, usted está tomándolo a Él en vano. Cuando usted hace algo contrario a lo que Él te está exigiendo su palabra, usted está tomando su nombre en vano. Todas las veces que usted malinterpreta su palabra, está tomando su nombre en vano. Imagínese que en vez de Dios estemos hablando de usted. Y que usted diga ahora, hermana Dianis, tome estos 500 pesos y repártelo entre 3 hermanos. Entre Andrei, entre Jesse y Adrián. Y usted malinterpreta mis palabras y se los da todo a Jesse porque es su esposo. ¿Usted está tomando mi nombre en vano, sí o no? Está tomando por... Yo no le voy a hacer caso a René. O yo no entendí muy bien, me parece que dijo que se lo diera a Jesse. ¿Se da cuenta? ¿Qué es tomar el nombre en vano? Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de conocer la palabra de Dios y de interpretarla correctamente y de vivirla correctamente? Porque todas las veces que no lo hacemos, estamos tomando su nombre en vano. Tomar su nombre en vano no es solamente decir Dios te bendiga a cualquiera. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Voy a ponerle algunos ejemplos bíblicos que son mejores que los ejemplos que puedo poner yo aquí. Aunque estos causen menos risa, son mejores. En Mateo 5, 21 y 22 tenemos un excelente ejemplo. Ejemplo que ya hemos puesto, pero que vale la pena mencionar ahora en su contexto correcto. Mateo 5, 21, Jesús está atacando aquella minimización de la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, todas las veces, Jesús aclara esto porque todos ellos creían que no matarás era no clavar un puñal de manera mortal a una persona. Eso era una mala interpretación del texto. Y una mala interpretación de la ley o de lo que Dios ordena es tomar su nombre en vano. O sea que lo que estamos haciendo aquí, explicando correctamente la ley, es para que usted no siga tomando el nombre de Dios en vano, porque no entiende correctamente la ley de Dios. Todos debemos entender perfectamente la ley. Nuestros hijos deben entender perfectamente la ley. Para cuando nosotros le digamos, tú eres un pecador que has quebrado la ley de Dios, ellos te digan conscientemente, es verdad, mamá, es verdad, papá, yo soy un pecador. En Ezequiel 13 tenemos otro ejemplo. Ezequiel 13, verso 22 dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, 13:22, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío,
para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Oyeron esto? Qué horrible. Qué horrible. Usted se imagina que se tome la palabra de Dios y se diga, se interprete la palabra de Dios de tal manera que tomen a los justos y lo hagan pasar por impío, lo hagan sentir como si fuera un impío, o que habían pecado, que han pecado. Imagínense que yo le diga ahora a las mujeres, ustedes son unas pecadoras, ¿por qué no salen a predicar por las calles? Ustedes son unas pecadoras cuando se quedan en su hogar cocinándole al maridito y no salen a predicar por los pobres que se pierden. Desgraciadamente en muchos púlpitos hace eso. Miren a la ramera cómo salió a predicar por todo Samaria. Y ustedes no tienen agradecimiento y no salen a predicar por las calles. Todo ese tipo de aplicaciones pecaminosas se hacen de la palabra de Dios. Hermano, que estás aquí y que tú crees que Dios te ha llamado a predicar. Predicar la palabra de Dios es predicar el texto en su contexto y hacer una buena aplicación de ella. Tiembla antes de predicar la palabra, porque si tú predicas la palabra y no dices lo que la palabra dice, en su contexto, tú eres un falso predicador y un falso profeta. Estás entristeciendo al justo y el impío, déjeme decirle que queda contentísimo, porque el impío le encanta, a la mujer impía le encanta dejar su casa y salir a predicar. No predicará nunca el verdadero evangelio, pero le encanta hacer eso. Le encanta. Así que tengamos temor y temblor a la hora de predicar el evangelio. Tenemos que predicar lo correcto. Y se puede hacer esto. Tomar la palabra de Dios para entristecer al justo que Dios nunca quiso entristecer. Y fortalecer las manos del impío, porque toda palabra que no está bien ubicada en su contexto y predicada como Dios lo manda a predicar, va a hacer que el impío esté contentico, se mueve en su medio sin problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Venir a los ayunos. El impío viene a los ayunos y las naciones por ninguno con eso. Y aquí dice rapatacata, la. Y todo el mundo, oye, este tipo tiene tremendo unción. No falta un ayuno. Porque eso es fácil. Lo que no es fácil es obedecer de verdad lo que Dios dice. Eso es lo que no es fácil. Entonces tengamos mucho cuidado, porque todas las veces que incluso los padres con los hijos, a veces entristecen a los hijos por mandarle a hacer una cosa que tú quieres como padre que ellos hagan, pero que no es conforme a la verdad de Dios. Y yo no quiero ser reiterativo con esto, pero entristecer a los hijos mandándolo a un lugar donde no deben ir, un día usted va a tener que dar cuenta de eso. Pero todas las veces que lo haces y que los estás entristeciendo, mandándolos a hacer lo que no tienen que hacer, vamos a tener que dar cuenta realmente a Dios por eso. Un día, y vamos a cosechar también indebida, o sea, lo que merecemos debidamente. Segundo de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 16, encontramos un excelente ejemplo también. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, miren hermanos, por eso es importante conocer las escrituras antes de enseñarlas. Conocer las escrituras antes de enseñarlas. Cualquiera no puede enseñar la palabra de Dios. Hay cosas que hay que entender de toda la palabra de Dios antes de enseñar la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros vamos a tener que enseñar. Por eso es importante, hermanos, que la adoración familiar sea en torno a la adoración pública. ¿Cómo tú sabes si le estás enseñando correctamente la palabra a tus hijos y a tu esposa?
si no te estás guiando por una confesión histórica o por catecismos históricos correctamente filtrados por el magisterio, por el cristianismo histórico a quienes Dios le ha dado dones, o cuando no es una instrucción que ya oímos del pastor o de los pastores de la iglesia que han sido dotados por Dios para ello. ¿Cómo yo sé que lo que estoy enseñando es correcto? Porque yo sí también estoy dotado igual que usted, pastor. Pero eso lo dices tú nada más. Si la iglesia no te ha escogido, si no ha visto esto, y esa es la manera que Dios ha designado. Yo no confiaría mucho en los dones que tengo si la iglesia no me ha dicho tú los tienes. Porque esa es la manera en que Dios pone a la luz esos dones. No, pero yo creo, yo tengo, yo veo, yo tengo, mira el pragmatismo, a mí me han seguido personas, me han escuchado, sí, sigue haciendo lo que estás haciendo hasta hoy y Dios ha prosperado, pero no te vaya más allá. No vaya más allá de esto. No creas que eso te da la libertad de tú creer que eres algo que no eres. Hay muchos que las palabras del apóstol Pablo la torcieron, dice. Los indoctos, o sea, los que no tienen un conocimiento correcto de las escrituras y son inconstantes también, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro aquí está hablando de las palabras del apóstol Pablo, que algunos que eran indoctos no entendían bien y torcían para su propia condenación. Hermanos, eso es una manera más de tomar el nombre de Dios en vano, tomar la palabra de Dios y torcerla. Y torcerla es una manera pecaminosa, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios hablando. Usted toma sus palabras y las tuerce, usted está tomando su nombre en vano. Primera Timoteo 6 es otro ejemplo excelente. El apóstol Pablo le aconseja a su discípulo, el colaborador apostólico Timoteo, joven, pero ya al frente de una iglesia, en espera de que esa iglesia estuviera ordenada bíblicamente con pastores, con diáconos, y le aconseja en el capítulo 6, verso 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Fíjense, son gente que no enseña lo que realmente el Señor Jesús enseñaba. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, si no se someten a las buenas palabras, a la doctrina sana, hermano, eso, apártate de los tales. Esa es una manera de tomar el nombre de Dios en vano. Aquellos que están privados de la verdad, que no sostienen las doctrinas de nuestro Señor, tú les dices la verdad de frente. Mira, el Señor dijo que no es que no es de todos la fe, que no es que la elección es de Dios, que es Dios, no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Mira como el Señor dijo, si no fuera por amor a los escogidos, nadie se salvaría. No, pero eso pero acá, tú no crees lo que el Señor dice. Bueno, tú por ahí, yo por aquí, el Señor te conceda de su gracia. Pecado número 7 que prohíbe el tercer mandamiento. Se prohíbe también la injuria o cualquier forma de oposición a la verdad, de oposición a la gracia, de oposición a los caminos de Dios. Una persona que se oponga
a que el reino de Dios avance, ay de él. Está tomando el nombre de Dios en vano, está oponiéndose al crecimiento. Hermanos, todo lo que sea crecimiento del reino de Dios, bendícelo. No te opongas a él. Si tú te opones a aquellos que predican la palabra de Dios, si te opones a aquellos que se dedican por entero a predicar el evangelio, hermanos, te estás oponiendo al Señor. Tengamos cuidado y temor y temblor al hablar de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Sí, porque hay mujeres de Dios, hermano. Miren todas las que servían a Cristo en el Nuevo Testamento, al apóstol Pablo. Miren en todo el Antiguo Testamento cómo también había mujeres de Dios. O sea, tú puedes oponerte a cualquiera, a una mujer o un hombre de Dios. Cuidemos de oponernos a aquellos. Y digo esto porque, bueno, podemos tener mucha oposición nosotros de otros, y esos son sus pecados. Pero miremos la viga de nuestros ojos también. Cuando a veces sin temor hablamos de un hombre de Dios o una mujer de Dios. En nuestro contexto, cuidémonos de hablar unos de otros, porque nos estamos oponiendo al reino de Dios, a lo que Dios está haciendo en una persona que no es perfecta, ninguno es perfecto. Cuidémonos de esto. Esto es lo que se prohíbe aquí. Se prohíbe el tercer mandamiento. En el tercer mandamiento se está prohibiendo toda injuria o cualquier forma de oposición a la verdad, a la gracia y a los caminos de Dios. Dios tiene hombres y mujeres con defectos haciendo su obra. Cuidémonos de injuriarles, hablar mal de ellos, pensar mal de ellos o levantarnos contra ellos de cualquier manera. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Hay ejemplos bíblicos que son exagerados, pero son ejemplos de que nos ponen en contexto. Como por ejemplo, en 1 de Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Miren cómo los cristianos los ultrajaban porque no iban a pecar. ¿Cuántas veces a ustedes le han hablado mal porque vas para la iglesia otra vez, mongólico que eres para la iglesia otra vez? O quizás un esposo inconverso a su esposa, tú sigues en la misma bobería ahí, o qué sé yo. Todos hemos quizás sido ultrajados. Todas las veces que nos ultrajan por nosotros obedecer a Dios, es un pecado que ellos están cometiendo. Pero cuidémonos nosotros de no hacer lo mismo, ultrajando el nombre de Dios por hablar mal de algún hermano. Pero ellos darán cuenta, dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que tranquilo. En Hechos 13 encontramos una conspiración contra el apóstol Pablo, una conspiración pecaminosa. Voy a leerlo solamente de manera rápida porque debemos terminar pronto. En Hechos 13, 45 y 46 y en el 50 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Escuchen, los judíos lo que estaban haciendo, contradiciendo lo que decía Pablo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes, realmente Dios quiso que primero escucharan la palabra, pero ustedes no han tenido la palabra como deben tenerla. Cuando usted toma la palabra de Dios en vano, pasa eso. Dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, no faltó el pecado de no escuchar la palabra de Dios, se levantaron contra los siervos de Dios y los persiguieron. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Dios toma a sus siervos y los levanta y alguien se opone contra ellos. En Hechos 4:18 tenemos un ejemplo parecido. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. Miren, intimaron a los hombres de Dios que no hablaran de Cristo. Eso es una manera de tomar el nombre de Dios en vano. En Hechos 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano,
Y en 1 Tesalonicenses 2:16 dice que hablando de los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles. Pablo está hablando de los judíos y dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvasen, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Imagínense que Dios nos libre de nosotros oponernos a aquellos que predican la palabra de Dios. Que Dios nos libre de eso. En último lugar, el octavo pecado que visiblemente ataca, prohíbe y condena el tercer mandamiento es el de hacer profesión de religión, pero con hipocresía. Espero que aquí no haya de eso. Si usted hace una profesión de fe hipócrita, está tomando el nombre de Dios en vano, porque es Dios el que ve el corazón. Tú te puedes reír de todos nosotros, pero de Dios no. Aquellos que nos están visitando hoy y aquellos que son miembros de esta iglesia, si tu fe es falsa, tú estás tomando el nombre de Dios cada día, mintiéndote a ti mismo, mintiéndole a esta iglesia y queriendo mentir a Dios, al cual nadie puede mentir y nadie se puede reír. Una profesión de fe hipócrita o que marcadamente quieres hacer algo. Si tú estás aquí, como por ejemplo, y eres un espía del gobierno comunista, del Partido Comunista, de la seguridad del Estado, y no lo dices abiertamente, porque fíjense, no nos preocupa que hayan espías aquí. Para nada, porque la verdad de Dios tú la necesitas también. Si eres un espía de la seguridad del Estado, tú necesitas salvación igual que yo. Tus pecados no son mayores que los míos, son iguales que los míos. Son tan perversos como los míos. Son tan negros como los míos. Pero déjeme decirte que tú estás aumentando un pecado más. Tú te estás queriendo reír de Dios, reír de su iglesia, y estás queriendo levantarte en contra de su iglesia y queriendo hacer mal a su iglesia. Ay de ti en el día del juicio si no te arrepientes. Ay de ti. Cualquier profesión hipócrita o con fines siniestros o cualquier profesión vergonzosa o cuando tú te avergüenzas de profesar ser cristiano, tú estás tomando el nombre de aquel que nos ha salvado en vano. Voy a poner dos ejemplos bíblicos para terminar. Uno, en 2 Timoteo 3, 4 y 5, voy a ir rápido, disculpen que no lo espere. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así habían hombres en el tiempo de Timoteo, que tendrán apariencia de piedad. Aparentemente son cristianos, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hermanos, todo hombre que tenga una apariencia de piedad, toda mujer que tenga una apariencia de piedad, está queriendo burlarse de Dios. Eso es querer tomar el nombre de Dios en vano, y eso no va a pasar impunemente. Tú estás quebrando el tercer mandamiento de manera impune. En Mateo 23, verso 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. De Dios nadie se va a reír. Tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Si tú piensas que tú puedes estar pecando deliberadamente y luego, bajo excusa, venir a la iglesia y ser el más religioso en la iglesia. Sí, largas oraciones en público. Pero ¿y qué hay de tu vida privada? Hermanos, hay muchos ejemplos de esto. Pero no, o sea, tenía otros ejemplos, pero no los voy a dar. Voy a terminar diciéndole que nosotros tenemos que velar sin cesar, mirando a nosotros mismos, nuestra impiedad, nuestra maldad, mirando la palabra de Dios, donde se revela el único Dios, para no caer en aquellos pecados prohibidos en el tercer mandamiento. Hermano, ¿cuánta necesidad tenemos de ser amigos de este libro? Deleitarnos todos nosotros en conocer a Dios en su palabra y luego rogarle día a día, Señor, concédenos amar tu palabra, entender tu palabra y vivir tu palabra. Concédenos esto porque el vivir a la luz de tu ley, obedeciendo tu ley, es de tu agrado, oh Dios.
Tú nos has salvado del pecado contra esa ley. Concédenos vivir a la luz de esa ley y vivir de verdad glorificándote a ti. Señor, concédenos. Sabemos que con nuestra fuerza no vamos a obedecerte, pero por tu espíritu, con esa obra gloriosa que has hecho en nuestros corazones, concédenos amar tu palabra, conocer tu palabra y deleitarnos en tu palabra. Hermano, espero que ninguno de los que aquí estamos seamos siendo hallados un día sin leer la palabra de Dios, una semana sin leer la palabra de Dios. Que no seamos hallados sin deleitarnos en ella y sin que ella sea nuestro gozo, nuestro aliento, nuestra luz en esta oscuridad que vivimos hoy. Yo tengo que darle buenas noticias siempre a los justos aquí. No quiero entristecerle, quiero que se gocen los justos. Gócense con la palabra de Dios escrita en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, así sola con nosotros, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, necesitamos vivir día a día, no con nuestras fuerzas, sino pidiéndole a Dios que por su Espíritu podamos obedecerle día a día. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, todos los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que practican según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Padre, gracias damos por Cristo, gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros por medio de la obra de Cristo. Gracias porque esa obra está comenzando y perfeccionándose en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nosotros podemos en el Espíritu obedecerte, gozarnos, no tomando tu nombre en vano. Señor, podemos tomar tu nombre en alto, glorificarte día a día, no en nuestras fuerzas, pero sí por tu gracia. Señor, gracias te damos por Cristo Jesús y su obra. Amén y amén. Hermanos y amigos, el Señor les continúe bendiciendo.